Qué alegría podernos encontrar en este día para seguir escuchando la palabra de Dios en el día a día. Él nos acompaña con su palabra todos los días. Por eso vamos hoy en el primer momento de la lección divina a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Escuchemos con atención y ustedes allá en su casa toman otra la lectura, la vuelven a leer y después lo recuerdan mentalmente para componer todas estas palabras en un mensaje claro. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos el texto de nuevo. Leemos otra vez. Este texto hay que tomarlo con cuidado. Es cortico, pero para que entendamos la pregunta que está haciendo Jesús, para que podamos pasar a la meditación. Por eso les propongo en este segundo momento en la meditación recordar los días anteriores. Jesús estaba en el templo y se le habían acercado unos personajes en distintos momentos a hacerle preguntas capciosas que tenían ahí como, perdónenme la expresión, su venenito por debajo. Y entonces primero los herodianos le hablan lo del César, que si es lícito no pagar. Jesús le responde con la ya conocida frase. Los saduceos le ponen un caso rebuscado sobre una mujer y su esposo que muere, ya lo hemos comentado también. Se le acerca a otro que le habla del primer mandamiento y Jesús aprovecha y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y el hombre comprende bien y Jesús le dice que va por el buen camino. Ya ha dado respuesta sensatamente y parece que este no tenía la mala intencionalidad de los otros. Hoy ya no es Jesús al que le hacen preguntas, sino que en ese mismo contexto Jesús aprovecha para hacer una pregunta. Y se dirige seguro a todos aquellos que tenían una mala intencionalidad y les hace una pregunta profunda de palabra de Dios. Ellos que son supuestamente tan conocedores de las Escrituras Santas, pues a ver cómo responden. Por eso Jesús les dice: bueno, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y entonces tendríamos que comprender aquí que Jesús se está refiriendo al Salmo 110. El Salmo 110, si ustedes lo toman, dice ese: dijo el Señor a mi Señor. Es decir, Jesús, Hijo de Dios, les está hablando a ellos. Y David, que para los judíos David es el que escribe los salmos inspirado por Dios, David le está diciendo: dijo el Señor, o sea, Dios, a mi Señor Mesías, o sea, a Jesús, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y entonces, ¿cómo lo llaman hijo suyo si David lo llama Señor? Normalmente un padre no llama Señor a su hijo. Y aquí hay toda una propuesta de que ellos comprendieran, si son tan conocedores de la palabra, que el que les estaba hablando era Dios mismo. Porque los judíos esperaban que el Mesías fuera descendiente de David. Efectivamente lo era, y no es que a Dios le disgustara el término, porque muchos de los que buscaban milagros y se acercaban: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y lo decían con un clamor de misericordia. Y realmente Jesús, por la parte humana, sí era descendiente de David. Y seguramente estaba orgulloso de eso. Pero era mucho más grande que David porque es Dios. Porque es el prometido, el hijo del Padre, que vendría a ocupar aquel linaje de David que se había prometido para la salvación de todos. Entonces él está hablando de hebreos, y estos hebreos tendrían que reconocer que verdaderamente Jesús era este hijo de David, pero más que él, porque era el hijo del Padre, y sus obras lo avalaban, y toda su misericordia. El peligro fue, y lo que se dio, efectivamente se dio, es que muchos de los judíos que escuchaban a este Jesús, que nos habla aquí con contundencia en el Evangelio, a este Jesús que es Dios, verdadero hombre también, muchos de ellos se quedaron con la imagen antigua que añoraban de un rey al estilo humano, o sea, un descendiente de David, avasallador, que fuera, que dominara pueblos, que los sacara de la opresión que habían vivido con los babilonios, con los griegos, con los romanos, que apareciera un hombre guerrero, fuerte, al estilo humano. Y el mesianismo de Jesús no era así. El mesianismo de Jesús era
al estilo del que él quería el Padre Celestial. Y el Padre Celestial quería que Jesús trajera misericordia, paz, amor, el verdadero sentido de la vida y no cosas humanas y no reinados humanos. Y tristemente los que se quedaron esperando eso no le creyeron. Los judíos todavía esperan al Mesías porque muchos se quedaron en la historia con esa interpretación y pues, respetamos, lógicamente. Pero los que creyeron en Jesús, los humildes y sencillos, sí vieron que el mesianismo de Jesús, más que algo humano, era un reinado eterno, de la misericordia, de la bondad, del amor, de la plenitud que Dios traía a que los seres humanos recuperáramos la grandeza que Dios dio desde el principio que había caído en el origen y la eternidad que Jesús venía a abrir pues con su entrega total en la cruz. Entonces, esto genera varias mociones. Perdónenme que me alargue para esta explicación y es, ahora es Jesús el que le hace pregunta a ellos. El mundo de hoy es como esos judíos que quiere hacerle preguntas a Dios. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué pasa esto? Y a veces con una tonalidad así un poco hiriente o burlesca en ciertos sentidos en contextos ateos o agnósticos o en algunos que se creen creyentes a su manera, pero se burlan de esta fe que es transmitida en los evangelios y hacen preguntas con una tonalidad que no es. Yo más bien pienso que Dios hoy les podría preguntar a ellos y a todos nosotros cuando nos alejamos de Él es quién tiene la culpa de las acciones de nosotros, Él o nosotros. ¿El mundo tiene la culpa o Dios tiene la culpa? Y la respuesta tendría que ser clara. Nosotros, los seres humanos, tenemos la culpa de las cosas que han venido a pasar, que son consecuencia de acciones y de tendencias que ha tomado la historia, donde por ambiciones, por peleas, por pleitos, por divisiones, por desenfocar la mirada de Dios, por no ponerlo en el primer lugar de la vida, como recordaba el Evangelio de ayer, pues han venido muchas consecuencias. Entonces Dios hoy más bien nos podría preguntar al corazón a nosotros, venga, ustedes que se creen tan conocedores o aquellos que se burlan de la fe, venga, esta situación del mundo, ¿por qué ha llegado a ser? ¿Es culpa mía? Y Dios puede darnos hoy claramente su respuesta. Y también la meditación tiene que ver en torno a nosotros podemos tener un diálogo diario, permanente con Dios, y de eso se trata la vida. Podemos tener preguntas en nuestro corazón y Dios en humildad, con actitud clara, Dios nos va respondiendo en su tiempo y en su momento y nos habla todos los días de muchas formas y de muchas maneras. Tendríamos que tener nosotros el espíritu así como agudo para estar atentos en la vida del espíritu, cómo habla Dios. Dios le está hablando al mundo en este momento, en este contexto que está viviendo, claro. Y hacemos énfasis en ideas que ya hemos tomado en algún momento y no es culpa de Dios lo que estamos viviendo. Y hay muchos cuestionamientos y seguramente hay gente que hasta se burlará y le dirá, venga, entonces ¿cuál es el Dios que si pasa esto y lo otro? Y resulta que hoy Dios responde contundentemente y vuelve y nos pregunta a nosotros, bueno, ¿es culpa mía o es culpa de quién? Pero Dios se puede valer de esto para que tengamos un aprendizaje y Dios sí habla a través de acontecimientos. Hay que saber comprenderlos porque nos puede pasar, y vuelve el ejemplo, estos que escuchaban a Jesús en este evangelio de hoy se creían muy sabios y conocedores de la Biblia y se creían que ellos sabían el momento cuando iba a llegar el Mesías y iban a decir ese es, y llegó el Mesías y no lo reconocieron porque tenían una idea equivocada de Dios. El Mesías tenía que ser el guerrero que iba a sacar a Israel de la postración, iba a ser avasallador como dio siglos atrás cuando el rey David y Salomón hicieron un imperio grande y una época de esplendor al estilo humano. Pero resulta que no supieron comprender el paso de Jesús, muchos, unos sí, porque Jesús vino a actuar al estilo de Dios. Y Dios es perdón, misericordia, bondad, venía a traer el reino de la paz, de la justicia. Entonces hoy esta meditación va en orden a que nos quitemos a veces, también nosotros podemos tener ideas erróneas de Dios, que en otro momento lo hemos hablado, y es como pedirle a Dios hoy que en un corazón sencillo y humilde nosotros nos acerquemos a Él con nuestra limitación y Él se va a mostrar y nos va a responder y nos hablará desde las cosas pequeñas y más adelante podremos comprender las más grandes y de eso se trata esa relación con Él, de buscarlo todos los días y no querer que Él actúe como nosotros queremos que actúe, como los hacían estos personajes con Jesús, que le hacían estos interrogatorios para no inclusive para creer en Él, no, para que Él se equivocara
y decir, es que nosotros teníamos la razón, vea, este no es Dios. Y resulta que sí es Dios. David lo llama, dijo el Señor a mi Señor. El segundo Señor es el Mesías, o sea, el Padre al Hijo. Y David lo reconoce como el Señor. Jesús Mesías, Jesús sí es hijo de David por la descendencia humana, ya lo hemos dicho, pero es Mesías y es más grande que David. Y ellos no vieron a ese que era más grande que David, ellos que eran conocedores de la tradición de David, al que esperaban a su sucesor, pero con ideas contrarias. Que no nos pase hoy esto a nosotros, porque se puede repetir la historia. Que podamos acercarnos a Dios con humildad y ver cómo nos habla, cuándo nos habla, cómo le podemos preguntar con un tono de hijos que saben que tenemos limitación delante de Él, y que esto nos dé valor para comprender la vida de Dios hoy. Esta situación que vive el mundo es un aprendizaje. No caigamos en soberbias o en indilgarle a Dios, o más bien traspasarle a Dios responsabilidades que son de nosotros mismos, de los seres humanos. Más bien aprendamos en rectitud, miremos otra vez qué es lo importante de la vida, cuál es el verdadero sentido de la existencia humana, para qué venimos a este contexto de la vida grande y maravillosa, y cómo amamos a Dios y lo ponemos en el primer lugar de la vida, en palabras del Evangelio de ayer también. Hagamos oración. Padre Celestial, Señor Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, Trinidad perfecta. Hoy te clamamos y te pedimos que vengas a la vida de cada uno de nosotros. Perdones nuestro corazón si en algún momento hemos caído en cuestionamientos a ti y no hemos comprendido que lo que ha venido al mundo en los distintos momentos de la historia y actualmente son las consecuencias de lo que nosotros hemos establecido, de cómo no hemos querido creer en ti y de cómo no te hemos aceptado. Permítenos hoy ponerte en el primer lugar de la vida, establecer una relación contigo sincera, de amor, y que podamos, como hijos que se acercan al Padre, poner los cuestionamientos que hay en nuestro corazón, y sabremos, Señor Jesús, que tú ya nos has dado respuestas y nos seguirás respondiendo de muchas formas por tu misericordia y por tu amor. Permítenos hoy llamarte, Señor Jesús, a ti, Mesías, también verdadero Hijo de David. Podamos acercarnos a ti como en otro tiempo los ciegos se acercaban y te decían, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Hoy, Hijo de David, Mesías y Señor nuestro, ten compasión de nosotros que hemos sido como ciegos y que no comprendemos todas estas realidades con las cuales a través en el mundo de hoy nos hablas. Sabemos que sigues presente con nosotros, que no te has desentendido del mundo y que caminas en el tiempo de la historia para fortalecernos, levantarnos y sanarnos. Amén. Cuarto momento, la acción. Hagamos una revisión de la vida. Y yo se los aseguro que si ustedes se ponen a ver distintos momentos, en algún momento ustedes le pedían algo a Dios o lo cuestionaban, y con el tiempo Dios fue dando respuestas y ustedes se pudieron dar cuenta en el tiempo de Dios cómo Él sí puede responder. Entonces hagamos claro aquello de Dios sí habla y sí nos acompaña en la vida y nos puede hacer preguntas aquí a la conciencia directamente diciéndonos, hijo mío, ¿por qué haces esto? Mira, Y Dios puede llegar a meternos en el corazón como preguntas para que nosotros sopesemos nuestra vida y lo sigamos a Él. Porque seguramente la pregunta va en torno a, ¿me he alejado de Dios? ¿Cómo son las consecuencias de lo que estoy viviendo ahorita? Si supuestamente lo he llamado y lo he buscado, pero mis obras han sido las contrarias. Entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo ahorita? Y Dios nos podrá venir en su misericordia y restablecernos para mostrarnos cuál es el verdadero camino. Y sigamos, ayer fundamentando la vida en el Evangelio de ayer es, Dios es el primero. Y hay que amarlo con todo. Y cuando lo amamos con todo el ser, comprendemos la forma de cómo Dios habla. Y cada vez creceremos en la fe. Y primero en las pequeñas cosas, y más grande podremos comprender las más grandes enseñanzas que Él nos da en el día a día. El Señor los bendiga, los acompañe siempre y les dé su fuerza y su misericordia en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.